Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y un pan. Jesús le dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. Y en este Evangelio vamos a observar cómo, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles se fueron a pescar. Cristo los mandó a predicar, Cristo los mandó a evangelizar, Cristo los mandó a llevar la palabra y ellos estaban asustados. Ellos estaban llenos de miedo. Y de repente, para distraerse o para pasar tiempo o para que no los agarraran del miedo, pues se fueron a pescar. Y allá los rescató Jesús y le dijo: vengan, ¿qué están haciendo? Pescando. ¿Y qué han sacado? Nada. Les había olvidado pescar. Tanto tiempo sin andar pescando, se les olvidó sacar pescado, se les olvidó dónde estaba el pescado. Echen la red a la derecha. La echaron y sacaron 153 pescados. Vinieron entre todos, relanzaron la red a la orilla, vino Pedro solito y se la llevó. Hoy la palabra nos enseña que cuando Cristo nos llama a una misión, no andemos escondiéndonos, no andemos tapando los talentos, no andemos ocultando los dones que Dios nos ha dado. A veces te llama a leer en la iglesia y tú no lees, a cantar y no cantas, te llama a servir y no sirves. Si Dios te está llamando, te lo está repitiendo cada día, cada domingo: sírvame. Pero hay mucha gente que se hace nosotros y hace sus tareas, sus quehaceres, y cumplen sus responsabilidades, pero no están haciendo lo que Dios les mandó o la misión para la que Dios les ha motivado. De eso conversaremos en este Evangelio. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes.
hicieron compadecer ante ellos a Pedro y a Juan y le preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios lo resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 117 vamos a responder todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Ese es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo:
voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos comentaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y un pan. Jesús le dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos compartiendo el Evangelio del día de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1 y siguiente. Les quiero pedir a todos en este día seguir orando por mi abuelo para que el Señor haga en él su santa voluntad. Mi abuelo se llama Luis Alfonso. Y bueno, también les quiero pedir una oración por mí en este día. A esta hora, en este momento en que usted está escuchando el Evangelio, me encuentro viajando. Estoy camino a los Estados Unidos para ir a compartir la palabra de Dios. Luego, a partir del lunes, estaré en México predicando la palabra de Dios. Y el otro lunes, pues llegaré a Estados Unidos para predicar una semana y regresar nuevamente a Venezuela. Antes de irme, pues con mucho cariño, les comparto el Evangelio. He tomado el momento
es de madrugada a esta hora del día y estoy grabando la palabra de Dios, por eso me tengo que parar para ver, porque estoy grabando solo. Quiero pedirles a todos oración, pedirles a todos que recen por mí, sobre todo que me dé fuerza para predicar, sabiduría, entendimiento para llevar la palabra, sobre todo salud para poder resistir a los cambios de ambiente. México es un país muy alto, mucha presión tiene. Estados Unidos es un país también distinto a Venezuela. Por eso oren por mí, por mi salud, para yo seguir predicando la palabra de Dios. Vamos a meditar en este día la palabra de Dios. Les pido, aunque sea el Santo Rosario, que hagan la oración del Santo Rosario por mí, por esa semilla que vamos a sembrar, la palabra de Dios. San Juan capítulo 21, versículo 1 y siguiente. San Juan 21, 1 y siguiente. Me llama la atención de este evangelio. ¿Quién es el que reconoce a Jesús? ¿Quién es el que dice, es el Señor? Estaba Pedro, Natanael, estaba Tomás, los hijos de Zebedeo, los discípulos. Estaban personas muy cercanas a Jesús. Y el discípulo amado también estaba. La tradición nos enseña que Juan. Pero la Biblia no lo coloca como Juan, sino que dice el discípulo amado. Cuando Jesús se aparece, ninguno lo reconoce. Muchachos, ¿han pescado algo? No. Venían con el ala caída. Venían con los crespos hechos. Muchachos, ¿han pescado? Nada. Echen la red a la derecha y van a encontrar peces. Esta palabra ya Jesús la había repetido. Ya habían vivido ese episodio, ese escenario, ese momento. Y ahorita lo vamos a leer en San Lucas capítulo 5, versículo 3. Y echaron la red a la derecha. Y dice la Biblia que sacaron tal cantidad de peces que no podían con la red. Y me llama la atención porque fue el discípulo amado que dijo, es el Señor. Ahora, cuando dicen, es el Señor, Pedro dice, voy donde Jesús. Pedro estaba con la recarga, con la conciencia recargada, con el peso de que había negado a Jesús. Y cuando le dicen, es el Señor, se lanza chupulún y llega donde está Él. Y Jesús sigue hablándoles. Traigan algunos pescados. Y me llama la atención, porque la red, la malla llena de peces, que no podían entre todos, Pedro la agarró solito y se la llevó a la orilla. Y ahorita lo vamos a ver. Eran 153, estaba bien pesado. Pero Pedro se cargó esa red llena de peces. Me llama la atención porque es Pedro el encargado de apacentar. Y después de ahí, usted puede leer, seguir leyendo, y Jesús le va a dar el poder de apacentar. ¿Me amas, Simón? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Cuida de mi rebaño, cuida de mis ovejas. Y la palabra de Dios hoy nos muestra a todos los discípulos como ciegos. Nos muestra al discípulo amado reconociendo a Jesús. Y nos muestra a Pedro cargando la red. Pero también nos muestra la palabra de Dios que los discípulos volvieron a sus antiguas andanzas. Los discípulos eran pescadores, dice el Evangelio. Estaban con la red junto con su padre. Jesús se acerca, le dice, epa, vámonos. Los llama, se los lleva. Y Jesucristo motivándolos, invitándolos a la pesca, de la pesca a ser los pescadores de hombres. Y dice la Biblia, ellos dejaron la barca, dejaron a su padre, dejaron las redes y se fueron con Jesús. Ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Y dice la palabra de Dios que más adelante, como Cristo ya había muerto en el Evangelio de hoy, Juan 21:1, Pedro dice, me voy a pescar. Y los otros dijeron, ¿para dónde agarramos nosotros? También nos vamos a pescar. Y todos se fueron de pesca. Dejaron el mandato de Jesús a ser los pescadores de hombres y se fueron a pescar peces. Y ahí es donde aparece Jesús y los llama
y le va a dar nuevamente la autoridad. Y le va a decir, mire Pedrito, yo lo mandé a usted a apacentar mi rebaño. Mire Pedrito, yo lo mandé a usted a cuidar, a pescar hombres. No lo mandé a que vuelva lo mismo. Y eso nos pasa. A veces nosotros ocultamos los talentos que Dios nos ha dado. A veces nosotros ocultamos el llamado que Dios nos ha dado. Dios nos llama a diferentes cosas en la iglesia, a diferentes actividades, a diferentes momentos. Y ustedes y yo queremos ocultarlos. ¿Cuántas vocaciones sacerdotales no hay detrás de esa pantalla? Detrás de este celular, detrás de ese televisor. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adolescentes no han tenido el deseo de irse al seminario, de irse a las cosas de Dios y no lo han hecho? Por miedo, por pánico, por vergüenza. El otro día hablaba con un seminarista y me decía, ayúdeme con la mensualidad. Y yo le decía, claro, me decía, es que si usted no me ayuda, padre, yo tengo que dejar la vocación porque mi familia no tiene cómo ayudarme en el seminario. Y yo decía, no, guara, por dinero van a dejar la vocación. ¿Cuántas personas han abandonado la vocación a la que Cristo los ha llamado por motivos tontos? Algunos por peso mayor, algunos con razón, otros sin razón, pero han abandonado el llamado. Por eso, cuando alguien me dice, padre, cuando yo era niño, era un monaguillo del altar. Padre, cuando yo era niño, yo leía en la iglesia. Yo me recuerdo, cuando estaba chiquito, yo me les comía las hostias al padre porque me lo pasaba en la iglesia. Cuando estábamos pequeños, nosotros hacíamos un grupo de canto y cantábamos en la iglesia. Cuando estábamos niños, recuerdo que nos llevaban a misa todos los domingos, padre. Y ahora de grandes, no, ya no. Ya no tenemos ni tiempo para ir a la iglesia. Ya no tenemos ni tiempo para ir a la misa. Ya no tenemos ni tiempo para ir a las cosas de Dios. Y yo digo, esas personas se enfriaron. Perdieron el horizonte, perdieron la brújula, perdieron el camino como Pedro y los demás. Por miedo, por pánico, por susto, porque hay otras cosas más importantes. Y se apartaron de los caminos de Dios. Y se alejaron de la iglesia. Y se apartaron de las cosas de Dios. Hoy el Evangelio nos enseña a volver la mirada a Cristo. Hoy el Evangelio nos enseña a volver los ojos a Cristo, a enfocarnos en Cristo y lanzarnos al agua, encontrarnos con Él y seguir la norma, el mandato que Él nos dio. Es triste, a mí me da tristeza cuando un sacerdote dice, voy a colgar los hábitos, voy a dejar la vocación a la que Cristo me llama. A mí me da tristeza. O cuando una religiosa dice, ya no aguanto más, me voy del convento. A mí me da tristeza cuando un músico dice, yo ya no quiero cantar más, estoy cansado, ya no puedo más, no voy a cantar más para el Señor, voy a dejar de hacer lo que hago. O un lector dice, pues ya renuncio, no soporto más, no aguanto más. O un sacristán dice, ya tiro los guantes, ya no puedo más. Así estaban los apóstoles. Los apóstoles estaban en un estado donde ya no querían nada. Los apóstoles estaban en un estado, en un momento donde ya estaban cansados, estaban en tristeza. Bueno, miren los discípulos de Maús. Estamos leyendo San Juan 21, pero busque San Lucas 24. Aquellos días, desde el 13 en adelante, 2 de los discípulos iban de camino a Maús, a un pueblo que queda 3 kilómetros, creo, de Jerusalén. Iban comentando las cosas. Cuando Jesús los ve, ¿de qué andan hablando tan llenos de tristeza? Así estaban ellos. Tristes, estaban decepcionados, estaban angustiados, se sentían engañados, se sentían traicionados, se sentían mal. ¿Por qué? Porque sencillamente a Cristo lo habían matado. Es la tercera vez que Jesús se le aparece. Y ellos dijeron, no vamos a pescar. Era lo que habían dejado, eran a lo que le habían dicho que no, eran lo que habían rechazado por Cristo. Sígame y lo voy a hacer pescadores de hombres. Pero Jesús no abandona su iglesia. Y Jesús nos sigue llamando. Mire, por tercera vez se les aparece. Vamos a pescar. Sacaron pescados, ni uno sacaron. Hasta se les había olvidado pescar. Nacieron con padres pescadores, tenían barca,
tenían redes, tenían talento, tenían todo lo necesario para pescar, pero no sacaron nada, ni un carrizo. Jesús no los quería ahí, en ese lugar no los quería. Sin embargo, respetó la decisión e hizo que la red se llenara. Una cosa es pescar sin Cristo y otra cosa es pescar con Jesucristo. Aunque eran muy buenos, aunque tenían todo. Aquí en Venezuela hay un refrán que dice, cuando el obrero es malo, le echa la culpa a las herramientas. Cuando el obrero es malo, le echa la culpa a las herramientas. Eran y tenían de todo, pero eran malos pescadores. Jesús los agarró pescando y no sacaron nada. Ahora, cuando Jesús le da una orden, echen la red a la derecha, ahí sí, recogieron tal cantidad de peces, 153, que la red se rompía. Eran muchos. Cuando Cristo da la orden, ese trabajo que están haciendo no queda en vano. Esa acción, eso que están realizando, se hace de la mejor manera. Y es lo que nos falta a nosotros. Consagrar nuestra vida, nuestro servicio en las manos de Dios. Cristo nos quiere trabajando en su iglesia y nosotros le queremos trabajar al mundo. Vamos a meditar este evangelio del día de hoy. Vamos a comenzar con San Juan capítulo 21, versículo 7. San Juan 21, 7 dice que la persona de los que estaban ahí, Simón, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, otros dos discípulos, el discípulo amado, de todos los que estaban ahí, el que reconoce, el que distingue, en medio de la oscuridad estaba amaneciendo, en medio de la neblina, en medio del día y de la noche, el que reconoce a Jesús es el discípulo amado, el discípulo que lo acompaña, el discípulo que está con él. A pesar de que todos están ahí, el discípulo amado de Jesús es el que lo distingue, es el que dice, mira, allá está el Señor. Es el que muestra dónde está Jesucristo. Es el que indica el camino hacia dónde está el Señor. Y eso es importante. Eso es importante. Oigan, entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. El discípulo a quien amaba Jesús le dijo, ahí está el Maestro. Es el Señor, es Jesús. Cuando ustedes y yo amamos a Cristo, podemos saber hacia dónde ir, dónde buscarlo. Es más, cuando amamos a Cristo, lo buscamos y le decimos a las otras personas dónde está Jesús, hacia dónde debemos caminar. Cuando ustedes y yo no amamos a Jesús y cuando ustedes y yo no nos encontramos con Cristo, no distinguimos dónde está Jesús, llevamos a otras personas a muchos lugares menos a Cristo. Cuando Pedro dijo, cuando el discípulo amado dijo, es el Señor, tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua, y salió a buscarlo, salió a encontrarse con él. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿hacia dónde llevamos a nuestros amigos? ¿Hacia dónde llevamos a las personas que están con nosotros? ¿Hacia dónde dirigimos a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos? Sí, y les quiero preguntar esto, porque somos muy fáciles de dirigir la atención de la gente hacia diferentes sitios y lugares, pero que no son los de Cristo. Somos capaces de decirle al amigo, amigos, esta noche hay una fiesta en mi casa, vengan. Somos capaces de decirle a nuestros familiares, vamos hoy a cine a ver una película, una movies. Somos capaces de decirle a nuestros familiares, y eso no está mal, que usted invite a un compartir, que invite a una celebración a los familiares, no está mal. Pero solamente en nuestra vida nos las pasamos de fiesta en fiesta, de cine en cine, de comida en comida, de paseo en paseo. Y hacia allá dirigimos nuestra familia. Y hacia allá dirigimos a los nuestros. Cuando Pedro
escuchó que era Jesús por labios del discípulo amado, que fue el que mostró el camino, mostró la dirección y dijo dónde estaba, Pedro se lanzó. Y Pedro estaba pescando y Jesús no lo dejó pescando. Jesús lo dejó a él encargado del rebaño de la iglesia. Pedro no sabía qué hacer con tanta responsabilidad. Y fue el discípulo amado el que indicó dónde estaba Jesús. Y ese discípulo amado debemos ser nosotros. Por eso no dice la Biblia Juan. Por eso la Biblia no dice Juan era el discípulo amado ahora. Dice el discípulo amado a quien Jesús amaba, porque quiere enseñarnos que ese discípulo a quien Jesús ama, que llevó a Pedro, lo dirigió, somos tú y soy yo. Que ese nombre no lo dice la Biblia, aunque sepamos que sea Juan o aunque la tradición nos diga que es Juan, porque Cristo quiere que esa persona que lleve a otros hacia Él seas tú y sea yo. Porque mucha gente ha perdido el horizonte. Porque mucha gente anda descarriada y perdida. Por eso el Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 19, Santiago dice algo muy bonito que ustedes y yo debemos tener presente, que ya anteriormente les he leído la cita y hoy se las vuelvo a repetir. Santiago 5:19, escuchen cómo dice: hermanos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro, el discípulo a quien Jesús ama, otro lo hace volver, hace que Pedro estaba pescando, ahí no lo dejó Jesús, y cuando Juan vio que era Jesús, le dijo, Pedro, es Jesús, otro lo hace volver, lo encamina, lo dirige por los senderos de Dios, busca que se acerque al Señor, lo lleva a una misa, lo lleva a un retiro, lo lleva para que haga una buena confesión. Y otro lo hace volver. Sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, que el que aleja a una persona de la mala vida, del camino donde va, que no es el que Dios quiere, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Que el que aparta a una persona del mal camino, Pedro no estaba haciendo mal. Pedro estaba pescando, pero ahí no lo quería Cristo. Para la muestra un botón, no sacó ni un pescado. Pero Juan dijo, es el Señor. Apartó al Pedro de ese camino. Pedro se lanzó de la barca a encontrarse con Cristo, a ver a Jesucristo, a ver quién era, dónde estaba. Hace salvar un alma de la muerte y hace que se olvide una multitud de pecados. Esa es su tarea, esa es mi tarea, y por eso quiero comenzar este evangelio con el versículo 7. Porque nosotros estamos en el mundo para cumplir lo que Jesús dijo. Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad o no se puede esconder una vela debajo de la cama. Tiene que ponerse en lo alto. Alumbre así la luz de ustedes para que los hombres, viendo sus buenas obras, den la gloria a Dios. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo se va a salar de nuevo? Ustedes y yo estamos en el puestos en el mundo como esos discípulos amados para hacer que la gente reconozca a Jesús. Miren, por eso les digo, llueve, truene, relampaguee, estoy compartiendo la palabra de Dios. Me paré bien de mañana hoy, me levanté bien de mañana porque me tocaba viajar y sé que en el viaje a lo mejor no me dé chance ni lugar para predicarle, para compartir. Y bien de madrugada estoy preparando y enseñando y dando la palabra de Dios porque me toca viajar, porque me toca ir a predicar. Porque yo sé que muchas personas a través de estas reflexiones y de estas enseñanzas se han encontrado con Cristo. Porque yo sé que muchas personas a través de estos evangelios se han encontrado con Dios. Han descarriado su vida, la han dedicado solamente a hacer dinero, la han dedicado solamente a trabajar, la han dedicado solamente a atender a sus hijos, la han dedicado solamente a sus cosas. Y está bien que lo hagan y está bien que vivan, buscan la manera de cómo vivir, pero eso no es lo más importante.
Los apóstoles estaban ganando la vida. ¿Y qué encontraron? Ni un pescado para comer. Agarraban el pescado, iban, lo vendían, iban y comían, de eso se alimentaban, estaban pasando trabajo, necesitaban. Pero gracias a uno que estaba ahí, cuando vio a Jesús le dijo, es el Señor. Y Pedro fue, y no solamente Pedro, la barca la sacaron y la llevaron donde Jesús, a encontrarse todos. La barca que estaba extraviada, que representa a la iglesia, estaba con Pedro del timbo al tambo sin ningún resultado. Cuando llegó Jesús, fueron a encontrarse con él. Yo quiero hacer la comparación de este evangelio con San Lucas, capítulo 5, versículo 3. Es que esto ya había pasado, esto ya había sucedido. San Lucas, capítulo 5, versículo 3 nos relata el episodio donde los pescadores, Pedro y Juan, voy a leerlo desde el 1, San Lucas capítulo 5, versículo 1, donde Pedro y los demás estaban pescando y no sacaron nada. La barca de Simón, aunque eran pescadores, sabían del mar, no pudieron sacar nada. Y luego les voy a mostrar con este evangelio cómo después de que Jesús le dijo, remen mar adentro, echen la red a la derecha y encontrarán peces, encontraron pescado. Porque Pedro le creyó a la palabra de Cristo y ya no le refutó. Y fue el mismo acontecimiento que ahorita le voy a leer, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1. Oiga, cierto día la gente se agolpaba a su alrededor y para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Entonces vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió Jesús a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Yo me imagino la fuerza que tenía Jesús y la autoridad para decirle a un pescador que no le importaba, mire, estaba trasnochado, estaba cansado, estaba fatigado. A un pescador que pasó toda la noche pescando para decirle, eche la red. Ellos lo que querían lavar las barcas e irse a dormir. Y Jesús tenía tanta convencimiento, tanta fuerza de voz, eche la red allá, eche la barca al agua. Y Pedro le hizo caso. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Ya habían trabajado, se habían trasnochado, estaban desocupándose para irse a dormir, estaban malhumorados porque no sacaron nada. Y Jesús le dijo, vámonos a pescar. Echen la red a la derecha. Lleven la barca mar adentro. Vámonos. Y echen la red para pescar. Simón le respondió, maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Maestro, somos pescadores, tenemos experiencia, sabemos del tema. Nos criamos aquí en el lago. Estamos aquí desde hace mucho tiempo. Hemos pasado toda la noche y no hemos podido sacar nada. Pero bonito lo que dice, pero si tú lo dices, echaré las redes. Y dice la Biblia, así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Por haberle hecho caso a Jesús, sacaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Estaban las redes a punto de caramelo, estaban rompiéndose. Hicieron caso. El Evangelio de hoy, San Juan capítulo 21, versículo 1. Jesús los sacó de ahí, les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres, los motivó para que dejaron la barca, dejaron su padre y empezaron a seguir a Jesús. El Evangelio de San Juan 21 nos muestra qué fue lo que pasó después de la muerte de Cristo. Eso fue antes de Cristo morir. Después de la muerte de Cristo, ellos estaban angustiados, ellos estaban desesperados, ellos estaban mal, ellos estaban preocupados por la ausencia del Señor. Y dice, entonces, en aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades.
Se les apareció de esta manera. Escuchen. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Habían alrededor de 7 personas. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. ¿Saben cuál es la tristeza más grande de un pescador? Irse a sacar pescado y no pescar ni uno. ¿Cuál fue la tristeza de estos apóstoles? Que a pesar de que eran experimentados, que tenían la crianza en el lago, que tenían la experiencia del mundo, no lograron nada. Una cosa es, aunque tengamos experiencia, aunque sepamos de las cosas, aunque seamos peditos, aunque seamos superdotados, una cosa es hacer nuestra vida y las cosas con Cristo, es lo que dice Mateo 7, 21 y siguiente. El que construye su casa sobre arena. Viene la lluvia, las tempestades, arremeten contra la casa y se cae. Hacer las cosas sin Cristo es dejar que se nos derrumbe la vida y se nos destruya todo. Por eso hay mucha gente fracasada en la vida. ¿Usted sabía? Por eso hay mucha gente con ganas de quitarse la vida. Por eso hay mucha gente deprimida en la vida. Por eso hay mucha gente que le va mal en la vida. Porque hace las cosas, pero construye sobre arena, sin Cristo. Y cuando se pesca sin Cristo y sin la palabra de Cristo no le saca nada. Y cuando se trabaja sin Cristo no se logra nada. Y cuando se hacen las cosas sin la presencia de Dios, no se hace nada. Mucha gente es muy buena trabajando, es muy buena en lo que hace, pero se les olvida lo más importante. ¿Qué? La oración, la lectura de la Biblia, la misa de los domingos. Y aquí yo quiero llamarlos a la reflexión. Yo sé que hay mucha gente que en su trabajo está escuchando el Evangelio, en el carro está escuchando el Evangelio, en todo momento está escuchando el Evangelio, sentado, de pie, acostado, y le felicito. Pero no solamente escucha el Evangelio, acomoda tu vida con Cristo, haz tu vida con el Señor. Haz que en tu vida haya un lugarcito para Dios. Haz que en tu vida haya un lugar para encontrarse con el Señor. Porque mucha gente pasa la vida, pasa la existencia, pasa todo, pero abandona a Jesucristo. Y abandona las cosas de Dios. Y eso es un grave error. Un grave, gravísimo error. Pedro se fue a pescar. Los otros también. Y aquella noche no lograron sacar nada. Fracasaron. Y por eso muchos matrimonios se dejan. Por eso muchos matrimonios llegan al divorcio. Cuando preguntan por qué, claro, ustedes fueron al altar a prometer ante Dios fidelidad, amor, respeto, hasta que la muerte los separe, y fueron para que Dios les bendijera, y después no fueron para que Cristo les acompañe. Y entonces un matrimonio sin misa, sin oración, sin lectura de la Biblia, sin un retiro, sin un encuentro con Dios, ¿qué pasa? Pues se seca, y después que se seca, pues se muere, viene el divorcio. Mucha gente se divorcia no porque quiere, se divorcia es porque abandonó a Jesucristo, abandonó los caminos de Dios, y al abandonar los caminos de Dios fracasaron y cortaron. Muchos jóvenes llegan al fracaso porque abandonan a Dios. Muchos jóvenes, adultos, niños fracasan en la vida porque ni se encomiendan al Señor. Pedro se fue a pescar, sí, sin la orden, sin el mandato, sin la palabra y sin Cristo. ¿Cómo le fue? Mal, de la patada, malísimo. No pescaron nada, fracasaron. Usted ya ha experimentado tantos fracasos. ¿Qué le cuesta empezar su vida con Dios? ¿Qué le cuesta empezar su vida con el Señor? Oigan, estaban amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron.
Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos respondieron, no. Jesús les dijo, lo mismo que en San Lucas 5:3. Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Ya les quedaba la última, ya venían cansados, no habían lavado ni la red, ya venían a la orilla. Ya venían resueltos diciendo, no pescamos nada, fracasamos. Resignados. Echen la red a la derecha. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Fue lo mismo que en Lucas capítulo 5, versículo 3. No podían jalar la red por tantos pescados. Cuando Cristo se presenta en la vida de los discípulos, en un momento de tristeza, en un momento de angustia, donde no hay solución, donde ya habían echado todo al saco roto, ya habían dicho, nos resignamos que no se puede hacer nada. Cuando ellos dan el último tarrayazo, la última red, pero con Jesucristo logran la pesca milagrosa, logran sacar pescados. Miren, yo quiero decirles algo a ustedes. Nunca pierdan la fe en Dios. Nunca. Aunque usted esté pasando por el peor momento de su vida, aunque usted esté pasando por las peores circunstancias de su vida, nunca pierda la fe. Aunque se le haya muerto un familiar, lo hayan botado del trabajo, lo hayan robado, lo hayan golpeado, lo hayan insultado, le haya ido de la peor manera en un accidente en algún lugar, nunca pierdas la fe. Cuando Jesús le dijo, echen la red a la derecha, ellos pudieron decirle, venga, ¿y la ha hecho usted? Estamos bien cansados. Lanzar la red, no crean que era, ay, ya, es como tirar una basurita al mar. No. Lanzar la red de la barca también ameritaba recogerla, saberla lanzar, necesitaba trabajo. Ellos venían fatigados. ¿No se acuerda de San Lucas 5:3? Hemos pescado toda la noche. Trabajamos toda la noche, no sacamos nada. Pero si tú lo dices, lo vamos a hacer, confiando en tu palabra. Pedro, un hombre de fe. Echen la red a la derecha. Yo me imagino a los apóstoles diciendo, ay, Dios mío, que aquí en este lago no hay nada. Y aquel que está allá nos dice que lancemos la red a la derecha y ni siquiera lo vemos. Pero lo vamos a hacer. Y recogieron una pesca grande, milagrosa. ¿Qué nos enseña la palabra? Cuando todo esté perdido, cuando todo esté mal, cuando todo se venga abajo, cuando usted no vea salida en su vida, cuando usted no vea solución, cuando usted no vea nada bueno, hágale caso a la palabra de Cristo. Déjate guiar por la palabra de Dios. Confía en Dios, en el amigo que nunca falla. Cuando ya no hay solución, entonces nos toca decir, Señor, hice todo lo que humanamente podía. Hice todo lo que a mis manos tenía. Cumplí, hice todo con toda mi fuerza. No pude nada, pero confiando en tu palabra, ahí lanzo las redes. Y ahí viene el milagro. Los milagros suceden en la vida cuando ya no hay solución, cuando ya no hay esperanza. Los milagros no suceden en la vida cuando todo está sucediendo y pasando bien, cuando todo está bonito, no. Los milagros suceden en la vida cuando, a pesar de que todas las puertas están cerradas, a pesar de que todos los caminos están trancados, a pesar de que no hay esperanza, es donde le decimos, Señor, no podemos hacer nada. Échanos la mano, encárgate tú. Yo hice todo mi esfuerzo, no logré nada. Ahora haz tú lo que yo no pude. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Lanzaron las redes y sacaron una cantidad de peces. Y es en ese momento, cuando sucede la pesca, cuando sucede el milagro, donde el discípulo amado reconoce a Jesús. Y dice, entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor.
Cuando Jesús hace el milagro de la pesca, ni siquiera cuando habla, cuando Jesús hace el milagro de sacar los pescados, dice el discípulo amado, ya me acordé. Un día estábamos en la barca, estábamos reunidos y Jesús hizo este milagro. San Lucas 5:3. Hizo que la barca de Pedro fuera más adentro, hizo que la barca de Pedro fuera más allá y le dijo, lance la red. Y Pedro la lanzó y recogimos mucho pescado. Ya me acordé, es el Señor. Hizo asociación, hizo comparación, dijo, a mi mente vino el recuerdo de Cristo. Es el Señor. Y Pedro, al que le habían dado la primera orden, no hizo caso. Lo haré pescador de hombres. Agarró, tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Pedro se lanzó 100 metros nadando hasta llegar donde Jesús. Y los otros venían con la red, ni siquiera pudieron meterla a la barca de lo pesada, arrastrándola entre todos. Y esto me llama la atención, que la red venía repleta de peces porque Cristo le dio la orden que lanzaran la red a la derecha. Y miren lo que viene. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús le dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón subió a la barca, oigan, y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Los apóstoles, los discípulos que estaban con Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2, 6, no pudieron cargar y arrastrar la red. Y vino Pedro, y dice la Biblia, entonces Simón subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Aquellos 6 no pudieron. Y vino Pedro, agarró la red y se la llevó solita. Y por eso unos versículos más adelante, ustedes van a ver que la barca representa a la iglesia, la red, la forma de llevar a la gente a la iglesia, los peces, los fieles, los laicos, cómo se llevan hacia Cristo. Y una sola persona lo hace solito, solo, se llama Pedro. Jesús le va a dar el poder a Pedro de apacentar, unos versículos más adelante. Y los otros discípulos pudieron entre todos llevar la red, mientras que Pedro pudo solo. Eso es lo que significa la autoridad que Cristo le dio a Pedro. Eso significa la autoridad que Cristo le dejó a Pedro en la iglesia de llevar a las personas, de llevar a la familia, de llevarlos a todos hacia Cristo, hacia Él. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó a Pedro, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Jesús les dio de comer de lo que habían pescado, de lo que habían sacado. Y usted puede leer más adelante, después de pescar, les dio la autorización de ir a apacentar y de cuidar el rebaño. Hoy la palabra de Dios nos enseña a no abandonar a Cristo. Hoy la palabra de Dios nos enseña a no abandonar la vocación a la que Cristo nos ha llamado. Si Cristo te llamó al matrimonio, no abandones el matrimonio. Si Cristo te llamó a un trabajo, no lo abandones. Si Cristo te llamó a servir en la iglesia, no lo abandones. No hagas lo de Pedro. Porque Dios estará dispuesto a llamarte siempre para que lo sigas y para que hagas y cumplas la tarea encomendada. Dios estará siempre dispuesto a buscarnos para que ustedes y yo busquemos los caminos de Dios y hagamos lo que Él manda, hagamos lo que Él nos pide. También el discípulo amado reconoció a Jesús. El discípulo amado se acordó de Jesús y dijo, es el Señor. Que ustedes y yo, en el nombre de nosotros, vayan a ese discípulo, aprendamos a reconocer a Jesús. Una cosa es la vida, la pesca sin Cristo, y otra cosa es la vida, la pesca con Cristo. No votemos a Cristo, no ailemos a Cristo. Cristo está vivo, está resucitado, está con nosotros, nos está acompañando. Vayamos a la misa, vayamos a la lectura de la palabra, vayamos a la oración, vayamos al Santo Rosario,
vayamos a la confesión, vayamos a los sacramentos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, antes de dar la bendición, voy a leerle un poquito la lista. Ya estoy de viaje, estoy camino a los lugares donde me toca predicar. Aquí le voy a leer los lugares donde voy a estar. Si alguno quiere participar, por favor comuníquese con los números que están ahí de teléfono. Llamen a estos números y pregúntenle, miren, ¿cuándo viene el Padre para acá? Denos la información. Estaremos el 6 y 7 de abril en Fresno, California, en la Radio Católica. Pueden llamar a Elizabeth o a Beatriz al número 559-369-3596. Luego, del 8 al 14 de abril, iremos a la peregrinación en México. Estaremos en los lugares marianos, en la Basílica, compartiendo. Gracias a todas las personas que se han puesto a disposición y me han dicho, Padre, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le acompaño? Gracias. Hay varias personas de México que me han escrito, Padre, queremos ayudarlo. Cualquier cosa que se le ofrezca, estamos a la orden. Gracias. Que Dios les bendiga. Los mexicanos tienen un corazón muy lindo, un corazón muy grande. Muchísimas gracias. Estaremos en la peregrinación del 8 al 14. El 15 de abril estaremos en la iglesia San Marcelino, en Commerce, California, con el grupo Kairos. Comunicarse por favor con Raquel al número 626-806-4408. El 16 de abril estaremos en la iglesia Nuestra Señora de la Paz, en North Hill, California. Comunicarse con el grupo Kairos, con Félix al número 818-458-6598 o con Marta al número 818-916-1421. En abril 17 estaremos en la iglesia San José en La Puente, California. Comunicarse con Arturo al número 626-638-5843 o con Gloria al número 626-833-0403. Luego estaremos en la iglesia de Santa Mariana de Paredes el 18 de abril en Pico Rivera, California. Comunicarse con Moisés al número 626-252-4066. Y culminaremos el 19 de abril en la capilla Nuestra Señora de Zapopan, en North Hollywood. En la oficina pueden comunicarse al número 818-765-3350 o con Gloria al número 818-915-1640. A esos son los números de teléfono, son los lugares donde vamos a estar durante este mes, si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela, camino a los Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falte, los esperamos.